Fue Panteón Rococó, la carencia que también nos expresa a su manera, de una forma muy intensa, ese aplazamiento, esa espera desesperada, vaya expresión, de no solamente de los jóvenes, de la sociedad, de la más humilde, pero queremos aquí dedicar estas reflexiones especialmente a esos jóvenes, porque de alguna manera significa que es un mensaje de que esas carencias no nos son indiferentes, no a toda la gente, y siempre hay un espacio para tratar de aportar algo que de alguna manera siga alentando su rebeldía, su manera de participar, su manera de expresarse, etcétera. Pasamos entonces a la parte que les había comentado, no sin antes mandar un saludo al, al grupo Una Esperanza Cada Día de Alcohólicos Anónimos, que tuvo la gentileza de invitarnos a su 27º aniversario, donde compartimos el tema de la interpretación de los sueños, que tuvo una acogida para mí un tanto sorprendente, ya lo he dicho, y me llama la atención que esté subiendo en estos grupos el interés por temas tan difíciles de tratar como este, siempre en el ánimo de incorporarlo a su recuperación. Por allá estuvimos el viernes pasado con su amable atención. Regresando a nuestro tema, vemos entonces, decíamos, que llama la atención por una parte, cuando uno intenta reconstruir cómo inició el psicoanálisis en nuestro país y se topa con un libro tan impactante como La promesa incumplida de Erich Fromm, de Víctor Saavedra, que fue publicado por primera vez por la editorial Siglo XXI apenas en 1994, hace 16 años. Es un texto sumamente conmovedor por varias razones. Víctor Saavedra forma parte de la segunda generación, me parece, de los psicoanalistas que se formaron con Erich Fromm, quien es aquí consignado como el primer psicoanalista de nuestro país, reconocido por la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA, por sus siglas en inglés, que impartió cátedra y formó psicoanalistas en nuestro país. Entonces, siguiendo esta tradición formal, por allá de 1950 llegó Erich Fromm, por lo tanto estamos hablando de una historia muy reciente, 62 años, para lo que es una historia intelectual. Pero lo que más es impactante es que lo normal es que una persona que fue partícipe de la formación elite, no cualquiera podía ingresar aquí en esta organización, al paso de los años adquiera una vena de una honestidad increíble, implacablemente crítica, generosa en cierto sentido, pero cuyo texto no podía menos que provocar reacciones muy hostiles hacia su persona. Gracias, Mar. Pero para darnos una idea de lo selectivo que era el ingreso, vamos a recuperar aquí algunos de los literalmente, textualmente, las expresiones de Víctor Saavedra. Decía, déjenme ver por aquí, como que se nos escapó. Era muy selectivo. Válgame, perdí la parte donde él hablaba de que todos querían formar parte de esta selección que estaba hecho solamente de manera muy especial. Había que pasar pruebas. El que quedaba fuera se sentía poco menos que arrojado del Olimpo, ¿verdad? Válgame, según lo tenía apartado. Bueno, creo que se los voy a deber en esta ocasión.
la parte del inicio dice, donde da fe del significado de la presencia de Fromm en México, dice: Fromm fue el primer psicoanalista reconocido por la IPA que ejerció como tal en México. El que fuera descalificado y expulsado algunos años después, en 1953, por la burocracia anquilosada de la Internacional, no niega el valor de esta primera presencia en México. ¿Qué lo llevó a escribir este libro? Vamos a tener que darle la palabra textualmente en lo que es un resumen de la importancia, pero también del significado que ya anuncia él de la evaluación de su libro. Este libro, dice Víctor Saavedra, también surge de la necesidad de aclarar dudas y perplejidades, asombros y desilusiones que han aparecido en mis 30 años de camino de experiencia en el campo psicoanalítico, y de responder a preguntas tales como: ¿de qué manera es posible compaginar la bondad humanística de Fromm y de las promesas de los beneficios de su psicoanálisis humanista con la secuela de tragedias, odios fratricidas y veneraciones idólatras que dejó en México en su prolongada estancia de 23 años entre 1950 y 1973? ¿Cuál fue la realidad cuando uno de sus primeros discípulos y analizados, dirigente del grupo de psiquiatras que invitaron a Fromm a que formara el primer grupo de entrenamiento psicoanalítico, Raúl González Enríquez, quedó en el camino en una muerte trágica a los 2 o 3 años de haber iniciado su análisis? ¿Cómo es posible explicar que otro de sus analizados, ya desde esa época Fromm se decía poseedor de una objetividad absoluta, llegara a ser el líder de la psiquiatría en México y con una postura acaloradamente antipsicoanalítica como lo ha sido Ramón de la Fuente? ¿Cómo es que otro discípulo que se autonombra el favorito de Fromm tenga una actitud idolátrica y tan acrítica hacia él, y que después de una lucha fratricida entre los 12 primeros seguidores de Fromm haya quedado prácticamente como el único que campea en los lares frommianos? Hasta ahí la cita, que nos da un panorama de las razones, de manera muy resumida, que lo llevaron a escribir este libro. Por cierto, Víctor Saavedra ha escrito otros libros que no tengo a la mano, pero cuyo título recuerdo, aquel de Usos y abusos del poder que el psicoanalista hace del psicoanálisis. Obras que debieran ser de lectura obligada para todos aquellos que pretenden iniciarse en esta práctica, y también de aquellos campos que de alguna manera tienen una interlocución con el psicoanálisis desde áreas tan diversas como la que vemos hoy de la propia pedagogía. ¿Por qué? Porque de alguna manera es llamarnos la atención de que no basta con el nombre para identificar la manera en que se puede reconocer la legitimidad teórica, epistemológica y sobre todo clínica de una práctica. En esta obra que estamos diciendo, repetimos, se trata de La promesa incumplida de Erich Fromm, de Víctor Saavedra. El discípulo va a llegar a una conclusión sumamente desconcertante para muchos, acremente crítica, pero igualmente valiosa. En términos muy resumidos diríamos que la tesis central que sostiene Víctor Saavedra es que Fromm no hizo psicoanálisis. Espero que esta sí la tenga seleccionada y no se nos vaya a escapar. En la parte final del libro nos dice, en la parte relacionada a resultados y conclusiones, dice: el de Fromm es un procedimiento de investigación de lo inconsciente, que aunque pretende situarse dentro del psicoanálisis, parece haber perdido ese sentido. Ambiciona ser una cierta forma de aprehensión y de intelección del inconsciente, y al mismo tiempo un cierto sentido de práctica conducente a ser consciente lo inconsciente. Pero desde el momento en que niega la presencia y la importancia
de los fenómenos transferenciales y contratransferenciales como eje central de la técnica psicoanalítica, el pensamiento y la praxis fromiana dejan de ser psicoanalíticos. Tiene su lugar en otro sitio, pero no en el del psicoanálisis. Carl Gustav Jung, tan criticado por Fromm, tuvo la congruencia, nos dice, de situar su comprensión y acercamiento terapéutico fuera del psicoanálisis. Fromm no. Fromm tenía en mente un quehacer religioso, moralista, como líder religioso. Habla y escribe no en términos de curación, esto es, de la neurosis invalidante, sino en términos de salvación. Salvarnos, como ya se mencionó, de la putrefacción, de la enajenación, de los peligros de esta sociedad del sistema capitalista y conducirnos hacia el buen camino predeterminado por él, con su modelo teórico ideal premoderno, encarnado por él y en él. De aquí la necesidad de investirse como un maestro que se va purificando, que es amante y paciente. Sin duda este es un texto sumamente polémico, pero parece que da en el eje central de la cuestión que define el campo psicoanalítico. Y lo dice de una manera sumamente sencilla, simple, digamos, no simplificada, simple, y nos llama la atención sobre todas esas corrientes que se pretenden humanistas, pero que a la vez se pretenden psicoterapéuticas, y en este caso, psicoanalíticas. En todo caso, me permití llevar este texto al taller justamente porque es una llamada de atención, nos llama a la prudencia en el momento mismo en que queremos conceder autoridad a cierta práctica que, aunque como digo, es relativamente reciente, inicia con fallas muy severas. Estamos hablando aquí de la formación de varias generaciones de psicoanalistas y más aún, como dice Víctor Saavedra en otra parte de su texto, en lo que durante un buen tiempo se divulgó de manera masiva como el psicoanálisis, lo que era psicoanálisis en el país. Son multicitados los libros El arte de amar, Ética y psicoanálisis, una variedad de textos de Fromm que la gente tomó como auténticamente psicoanalíticos y que aquí el discípulo, en un gesto de autocrítica y de gran honestidad, viene a desmentir. En todo caso, para una conciencia crítica, digamos que a poner en tela de juicio. Esto no pudo menos que acarrearle una gran hostilidad, pero es un testamento de lo más valioso que pudiéramos recuperar entre nosotros. De modo que de ahí en adelante surgirán nuevas generaciones con otras orientaciones y que hoy no vamos a tocar. Dentro del taller que nos ocupó, esto es, ver esa relación entre psicoanálisis y pedagogía, podemos ver entonces que al intentar encarnar en lo concreto, se nos plantea una tarea de exploración, de investigación que no podemos obviar, que es necesario reandar el camino para ir sacando conclusiones coherentes, teóricamente fundadas y coherentes con una práctica que estemos desarrollando. Los compañeros que estuvieron en el taller mismos mostraron una gran sorpresa y esto dio la pauta para poder abrir, digamos, lo que podría ser una prudencia a la hora de emitir juicios sobre lo que habría que recuperar y lo que habría que poner en tela de juicio, poner en suspenso hasta que tengamos información más calificada, más definida y más autorizada. Retomando pues, lo que sí podríamos de todas maneras en ese ambiente todavía general reconocer como una de las aportaciones que el psicoanálisis podría ofrecer al campo educativo, tenemos exactamente la evaluación de lo que nosotros identificamos ahí en el taller como un término clave, que era iatrogenia. Iatrogenia, entendido como toda aquella alteración del estado del paciente producida por el médico. Por supuesto, aquí están las reminiscencias hipocráticas, ¿verdad?
algo así como aquello que hace más de 2000 años Hipócrates llegó a señalar, reconocido como padre de la medicina, ¿verdad? Y decía, antes de curar al paciente, por lo menos intenta no hacerle más daño del que él ya trae, precaviendo desde entonces en el campo médico contra la iatrogenia. En el taller acordamos que podíamos hacer legítimamente extensivo este término a otros campos, entre ellos el psicoanálisis, y lo que nos viene a decir Víctor Saavedra es que la práctica de Erich Fromm tenía efectos iatrogénicos y que estos efectos, este malestar que producía era porque más que dedicarse a la escucha del paciente, imponía un modelo ideal del propio psicoterapeuta o psicoanalista, para hablar con mayor propiedad, al paciente sin ayudarlo a elaborar su propia demanda. Otro tanto podríamos decir de la pedagogía. ¿Qué efectos iatrogénicos pueden producirse por aquel que pretende educar sin saber que él mismo tiene que ser educado? Y en términos psicoanalíticos, recordar cuáles son los elementos reprimidos que le hacen tener una actitud, por ejemplo, muy hostil respecto de la sexualidad, del comportamiento de los propios chicos. Hemos estado hablando acá de esos impulsos que no se dejan dominar, que están todo el tiempo presentes, que luchan, que se resisten y a veces no se pregunta sobre su propia legitimidad. También aquí podemos tener un corte con la participación del maestro Joaquín Sabina en algo que me parece de una poesía inconmensurable, porque recupera esos momentos en la vida del ser humano donde el impulso lo es todo. No sé si lo tengamos a la mano, Alex, Los perros del amanecer. Prestemos atención a esos impulsos que parecen cambiarlo todo en cualquier momento.